Mis adorados y queridos amores, tengan todos ustedes muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo el país y el lugar donde tú te encuentres. Para mí, acá en Perú, es buenas tardes. Mis amores preciosos, el día de hoy quiero hacer estas charlas de metafísica con algo que de verdad me gustaría recalcar un poquito más. Me gustaría que todos comprendiéramos. Me gustaría que aceptáramos una realidad, pero cierta, no las mentiras que nos han compartido de lo que sucedió tras la resurrección de nuestro amado Maestro Jesús y que no nos enseñaron nada de eso. Lo ocultaron para que nosotros no sepamos absolutamente nada. Pero en este momento, que ya estamos todos despiertos y que ya muchos saben la verdad, es por eso que me he motivado a compartirles una vez más mis corazones preciosos, desde mi centro corazón, estos evangelios etíopes, que para mí sí son verdad, porque antiguamente o hasta ahora nos siguen diciendo lo mismo. Te dijeron que la historia que terminaba con la resurrección, mentira. Mentían porque durante 40 días después de resucitar, Jesús caminó por la tierra, enseñando a sus seguidores más cercanos. Fueron 40 días. Sin embargo, la mayoría de los cristianos jamás han escuchado una sola palabra sobre lo que realmente dijo durante ese tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué esas enseñanzas fueron borradas deliberadamente de la Biblia? Claro, no pudieron borrarlas de todas partes, ocultas en la tierra altas de Etiopía, resguardada en manuscritos antiguos, escritos en un idioma que la mayoría de los eruditos ni siquiera puede leer. Se encuentran las palabras exactas que Jesús pronunció, y cuando descubras lo que contienen esos textos, recién vas a comprender por qué la iglesia pasó tantos siglos asegurándose de que tú nunca lo supieras. Lo que Jesús predijo sobre nuestro mundo moderno es tan inquietantemente preciso que te pondrá los pelos de punta, mi corazón. Lo que él reveló sobre la realidad misma contradice todo lo que hasta el día de hoy nos han enseñado. Y las advertencias que dio no se refieren a un futuro lejano, se refieren al presente. Si esto sacude todo lo que creías saber sobre el cristianismo, vas a quedarte atónito, porque nosotros hemos sido engañados. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cuántos libros tú crees que la Biblia tiene? ¿61? ¿66? Pues vamos a decir que estás en lo cierto, más o menos. Esa es la cantidad de libros que contiene la Biblia protestante, que usan la mayoría de los cristianos occidentales. Pero hay algo que nadie te cuenta. Ese número es arbitrario, no es divino, no es sagrado. Fue decidido por hombres en posiciones de poder que tenían razones muy específicas para lo que incluyeron y lo que excluyeron. Ahora vamos a viajar a Etiopía. La Iglesia Ortodoxa Etíope tiene una Biblia, sí, y su Biblia tiene 81 libros, no 66. 81. Se trata de 15 libros sagrados completos que han permanecido en iglesias etíopes durante 2000 años, mientras que el resto del mundo no tiene ni idea de que existen. Piénsalo por un segundo, mi corazón. 15 libros, enseñanzas completas, textos enteros, simplemente desaparecidos, eliminados, borrados de la versión del cristianismo que se extendió por Europa y finalmente llegó a América. ¿Cómo sucedió esto? Retrocedamos, mis amores, al siglo IV.
Misioneros sirios viajaron al reino de Axón, lo que hoy llamamos Etiopía. Trajeron consigo una enorme colección de escritos sagrados. No se trataba solo de evangelios y cartas, sino también de visiones apocalípticas, encuentros con ángeles y relatos detallados de la enseñanza de Jesús tras su resurrección. Roma estaba construyendo su imperio y parte de la construcción de un imperio consiste en controlar la narrativa. La Iglesia romana examinó todos estos textos, sí, y estos textos salvajes, místicos y poderosos, y tomaron una decisión. Algunos eran demasiado peligrosos, demasiado incontrolables, demasiado propensos a hacer que la gente cuestionara la autoridad. Así que los eliminaron. Pero aquí es donde se pone interesante. Etiopía era diferente. Geográficamente aislada en las montañas, nunca fue colonizada, nunca fue conquistada. La iglesia etíope ante Roma no siguieron las reglas de Roma, no modificaron su Biblia para complacer a los obispos europeos, lo conservaron todo. Y durante los siguientes 1700 años, mientras los imperios surgían y caían, mientras la iglesia occidental discutía, se dividía y se reformaba, Etiopía permaneció en silencio en las montañas, preservando textos que el resto del cristianismo había olvidado por completo. No se trata de notas a pie de página oscuras. No son detalles menores. Estamos hablando de libros que transforman por completo nuestra comprensión de las enseñanzas de nuestro amado Maestro Jesús, de quién era, lo que él predijo para el mundo. Uno de los más importantes es el Masha Faka, el libro de pacto, y su contenido es absolutamente impactante. Esto es lo que aprendiste en la iglesia. Jesús murió, resucitó al tercer día, se apareció a sus discípulos y luego ascendió al cielo. Fin de la historia. Esto es lo que nos han hecho creer a todos nosotros y no es así. Es hora de cantar un himno, pero esa no es la historia completa, ni mucho menos entre la resurrección y la ascensión. Hubo un lapso de 40 días. La Biblia lo menciona, Hechos. Jesús 1.3. Jesús se apareció a sus discípulos durante 40 días y les habló del reino de Dios. 40 días, casi 4 semanas. Jesús estuvo en la tierra, vivo, en su cuerpo resucitado, enseñando a sus seguidores más cercanos. Así que mi pregunta es, ¿qué les enseñaba? La Biblia tradicional no nos dice casi nada. Unos pocos versículos dispersos, algunas referencias vagas del reino de Dios. Eso es todo. Para 40 días de enseñanza del Cristo resucitado, apenas encontramos unos pocos párrafos, a menos que leas los textos etíopes. El Masha Fakan afirma ser el registro fidedigno de las enseñanzas de Jesús durante esos 40 días. Y déjame decirte que el Jesús que en estas páginas no es la figura amable y de voz suave que ves en la pintura de la escuela dominical. Este Jesús hablaba con autoridad, una autoridad cruda y sin filtros. Él es el Rey del cielo y de la tierra y está dando sus últimas instrucciones antes de abandonar el planeta nuestro. Y esas instrucciones no son nada agradables, no son fáciles y definitivamente no es lo que la iglesia quería que la gente escuchara. Jesús les dice a sus discípulos que vayan por el mundo y construyan el reino de Dios, pero, y esto es crucial, no se trata del poder político, ni de la conquista militar, ni de la construcción de instituciones jerárquicas. El Espíritu Santo, dice, es el único poder real que necesitan. Entonces suelta esta bomba. Lo que sucede es en el corazón de una persona importa infinitamente más que los templos, más que los rituales a las ceremonias religiosas. Piensen lo que eso significa. Jesús, el fundador del cristianismo, le dice a sus seguidores que todos los adornos externos
de la religión, los edificios, las ceremonias, los rituales son secundarios. Lo que importa es la transformación interior. Pero entonces llega la profecía y aquí es donde se pone escalofriante. Jesús predice con sus palabras: serán tergiversadas, que la gente usará su nombre para beneficio propio, que llegará su tiempo en que multitudes gritarán su nombre en las calles, construirán enormes iglesias en su honor, llevarán cruces en el cuello, pero sus corazones estarán completamente vacíos. Dice, y estoy parafraseando el texto, que la gente construirá templos de oro y piedra, olvidando que el verdadero templo es el alma humana. Miren a su alrededor en el cristianismo moderno. Mega iglesias con presupuestos millonarios, telepredicadores con jets privados, predicadores del evangelio de la prosperidad que venden milagros a cambio de donaciones, líderes religiosos envueltos en escándalo, uno tras otro. Esas palabras lo hace y nos los dice hace 2000 años. Ya no son una profecía, son una descripción del presente que vivimos ahora. Pero Jesús no se detiene ahí, va más allá. Describe las guerras que se librarán en su nombre. Habla de mentiras tratadas como verdad y detalles y verdades tachadas de mentira. Y luego esta frase que me deja sin palabras cada vez que la leo, mis amores. Bienaventurados los que sufren por mi nombre, no de palabra, sino en silencio. ¿Qué significa eso? Significa que los verdaderos creyentes, los que realmente siguieron las enseñanzas de Jesús, no son los que más ruido hacen, no son los que tienen programas de televisión y libros, superventas. Son los silenciosos, los olvidados, la gente que sufre en silencio, mientras otros se lucran con el nombre de Jesús. Si eso no describe nuestro panorama religioso actual, no sé lo que hace. Así que las profecías son inquietantes, pero no son solo el principio. Lo que Jesús mostró a sus discípulos después fue tan intenso, tan gráfico, que la Iglesia occidental decidió que era mejor que nadie lo leyera jamás. ¿Han oído hablar del libro del Apocalipsis, verdad? El Apocalipsis de Juan es el último libro de la Biblia, lleno de bestias y dragones y el fin del mundo. Bueno, hay otro Apocalipsis. Se llama el Apocalipsis de Pedro y aún existen fragmentos en otros lugares. La iglesia etíope posee una de las versiones más completas, mis amores. En este texto Jesús lleva a Pedro, su discípulo más fiel, a la cima de la montaña, justo después de la resurrección. Y allí le muestra dos visiones, una del paraíso y la otra del tormento. Les advirtió que lo que voy a describir es explícito. Este no es el típico sermón apocalíptico, es detallado, específico y profundamente perturbador. Según el texto, Jesús le muestra a Pedro exactamente lo que les espera a ciertos tipos de pecadores y los castigos que se ajustan a los crímenes, jueces corruptos que aceptaron sobornos, permanecerán para siempre en un río de fuego que les llegará hasta las rodillas. Personas que dieron falso testimonio, juraron en vano en el tribunal, se les muestra mordiéndose la lengua en agonía, incapaces de hablar, incapaces de mentir más. Aquellos que cobraron intereses excesivos, ¡ay, pobre Jeffery! Personas que dieron falso testimonio y juraron en vano en el tribunal, se les muestra mordiéndose la lengua en agonía, incapaces de hablar, incapaces de mentir más. Aquellos que cobraron intereses excesivos y explotaron a los pobres, colgando de los párpados sobre las llamas. Ay, las imágenes aún tan intensas que hacen que el infierno de Dante, escrito más de 1000 años después, parezca suave en comparación. Ahora bien,
¿Por qué Jesús les mostraría esto a Pedro? ¿Por qué tomaría a su discípulo amado y le provocaría pesadillas por el resto de su vida? El texto nos da la respuesta. Esto no era solo un castigo, era una advertencia. Jesús acababa de pasar 40 días enseñando sobre la corrupción de avaricia y la hipocresía. Había advertido que la gente distorsionaría su mensaje para beneficio propio. Y ahora le estaba mostrando a Pedro, mostrándole visualmente, visceralmente lo que realmente estaba en juego. Esto no era teología abstracta, eran consecuencias reales de acciones reales. Y la iglesia occidental examinó este texto y dijo, no, es demasiado aterrador, demasiado específico, demasiado claro, demasiado propenso a generar temor al juicio, así que lo omitieron. Pero Etiopía lo conservó. Lo preservaron y al leerlo hoy se entiende por qué incomodaba a las autoridades religiosas de ese tiempo. ¿Por qué sugiere que la forma en que tratas a las personas, especialmente como los poderosos tratan a los indefensos, tienen consecuencias eternas? Ese es un mensaje peligroso. Cuando intentas construir un imperio, aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque estos textos no solo hablan del pasado o de conceptos espirituales abstractos, hacen afirmaciones específicas sobre el futuro, nuestro futuro, ahora mismo. Según los escritos etíopes, Jesús dijo, en los últimos días, es decir, en el fin de los tiempos. La era final, antes de su regreso, sucedería algo inesperado. Su voz volvería a oírse, pero no desde donde la gente esperaba, ni desde el Vaticano, ni desde los predicadores famosos, ni desde poderosas instituciones religiosas. Jesús dijo que su voz vendría de los márgenes, de los desiertos, de las montañas, de los descendientes de esclavos, de la gente y los lugares que los poderosos habían despreciado y olvidado. El texto dice que mi espíritu hablará a través de aquellos ignorados por los más poderosos. Esto da un giro radical al cristianismo tradicional. La implicación es clara. Si quieres encontrar la fe auténtica, la verdadera verdad, no busques en la cima de la jerarquía religiosa. Miren abajo, miren a la gente a la que nadie presta atención y donde se ha conservado esta antigua Biblia durante todo este tiempo, en Etiopía, una nación de África, un lugar que el cristianismo occidental ignoró en gran medida durante muchos siglos. Un país cuyos ancestros fueron esclavizados, colonizados y considerados primitivos por los cristianos europeos. La ironía es casi perfecta, pero hay más. Los textos etíopes describen a Jesús enseñando sobre la guerra espiritual, sobre los ángeles y demonios, sobre entidades oscuras que influyen en el mundo y da instrucciones muy específicas sobre cómo combatir estas fuerzas. No con armas, no con poder político, sino con la oración, pero no el tipo de oración que se aprende en la iglesia. Un texto cita a Jesús diciendo que vuestro cuerpo se convierta en una oración viva. Otro dice que tu silencio hable más que los sermones. Este es cristianismo místico. Esto es la fe vivencial. Esto se trata de transformación personal, no de religión institucional. Y precisamente por eso era peligroso, porque si las personas pueden conectar con Dios directamente y si pueden convertirse en oraciones vivientes por sí mismas, entonces no necesitan sacerdotes, ni obispos, ni papas que me definen esa conexión. La iglesia pierde su monopolio sobre el acceso espiritual. Bien. Hablemos de cosas realmente sorprendentes, porque algunos de estos textos etíopes van más allá de la profecía y la advertencia. Profundizan en la naturaleza misma de la realidad. Según estos escritos, Jesús enseñó que la muerte física no es el fin de la conciencia. El cuerpo, explicó, es como la ropa que se desgasta y envejece. Eventualmente uno se lo quita.
pero el espíritu, la parte consciente de uno, continúa. Cuando el cuerpo muere, el espíritu regresa a su verdadero hogar. Ahora bien, esto no es exclusivo de los textos etíopes, pero aquí es donde las cosas se ponen extrañas. Jesús enseñó que el verdadero peligro no es la muerte física, sino la muerte espiritual. La describió como la muerte que camina mientras el corazón aún late. Reflexiona sobre esta frase por un momento, por favor. Una persona que aparentemente está viva, que respira, habla, trabaja, que sigue con su rutina diaria, pero que por dentro está completamente vacía, espiritualmente muerta. ¿Cuántas personas conoces tú que encajen con esta descripción? Quizás tú mismo la hayas experimentado. Vivir en piloto automático, sentirte desconectado como si te faltara algo esencial. Según estos textos, Jesús decía, la llamó muerte espiritual y dijo que es la peor muerte física, porque al menos cuando el cuerpo muere, el espíritu puede seguir adelante, pero si tu espíritu ya está muerto mientras estás vivo, eso sí es una verdadera tragedia. Pero aquí es donde las cosas se ponen realmente filosóficas. Algunos textos etíopes contienen ideas que guardan una notable similitud con las antiguas enseñanzas gnósticas. El gnosticismo fue un movimiento cristiano primitivo de la iglesia tradicional. Declaró herejía e intentó erradicar a los gnósticos. Creían que el mundo físico fue creado por un falso Dios, un ser que se creía la deidad suprema, pero en realidad ignoraba la existencia del verdadero Dios. Suena descabellado, ¿verdad? Bueno, algunos textos etíopes describen exactamente este escenario. Hablan de dos creadores, el Dios verdadero, luz pura, espíritu puro, la fuente divina de todo, y luego otro ser a veces llamado semi-urgencia o el constructor de las sombras. Este ser secundario en su arrogancia e ignorancia creó el mundo físico. Pensó que era el único Dios. No sabía que había un poder superior a él. Así que el mundo que creó es una mezcla bien y mal, belleza y sufrimiento, verdad y mentiras, todo entrelazado, una copia imperfecta de la verdadera realidad. Y según estos textos, Jesús vino a este mundo no solo para salvar a la gente de sus pecados, sino vino para despertarlos, para ayudarlos a darse cuenta de que viven en una falsa realidad, para mostrarles que la verdadera luz de Dios existe más allá de este mundo físico. La misión de cada alma, enseñó Jesús, es encontrar la chispa divina dentro de uno mismo y volverse a la luz eterna. Ahora sé que lo que estás pensando suena a Matrix y tienes razón. Los Wicca, creadores de la Matrix, estaban influenciados por la filosofía gnóstica, la idea de que el mundo es una simulación, de que necesitamos despertar en una falsa realidad, es propia del cristianismo gnóstico, antiguo y se conserva en la Biblia etíope. La Iglesia occidental la consideró herejía. Quemaron estos textos gnósticos, ejecutaron maestros gnósticos, hicieron todo lo posible por asegurarse de que estas ideas desaparecieran. Pero no pudieron llegar a Etiopía antes de que Jesús ascendiera al cielo. Según los escritos etíopes, dio una última profecía, y esta es la más relevante de todas, mis amores. Para todos nosotros, hoy dijo, llegará un tiempo en que el amor desaparecerá por completo de la tierra, cuando la fe se convertirá en mero espectáculo, cuando la gente adorará con la boca, pero no con el corazón. ¿Te suena familiar esto, mi corazón? Pero aquí está el giro. En ese mismo periodo Jesús prometió que su espíritu resucitaría en esos momentos donde estaría sucediendo todo esto, no en grandes templos, ni en iglesias famosas, ni a través de poderosos líderes religiosos. Su espíritu se manifestaría donde la religión no puede llegar.
Los orgullosos no lo verán, dice el texto, pero los quebrantados sí me conocerán, no por palabras, sino por fuego. ¿Qué fuego? El fuego del despertar, el fuego de la transformación espiritual, el momento en que te das cuenta lo que realmente importa en la vida. ¿Y quién experimentará ese despertar? No la élite religiosa, ni los poderosos, ni los que tienen todas las respuestas. Los quebrantados, los humildes, los que han sido despojados de todo y obligados a afrontar la realidad sin consuelo religioso. Estos textos enseñan que el reino de Dios no está en un lugar lejano, no está en el futuro, no está en el cielo. Después de la muerte, está dentro de ti ahora mismo. El alma humana es el verdadero templo y cada persona tiene acceso directo a lo divino sin intermediarios, sin sacerdotes, sin necesidad de pertenecer a ninguna iglesia. Solo tú y Dios. Conexión directa, absoluta. Ese es el mensaje central de estos textos etíopes y se entiende por qué la iglesia institucional lo consideró una amenaza. Entonces, ¿por qué Etiopía? De entre todos los lugares del planeta, ¿por qué fue esa pequeña nación africana la que preservó estos textos peligrosos, textos revolucionarios? La respuesta reside en la singular historia de Etiopía. Etiopía es una de las civilizaciones continuas más antiguas del mundo y a diferencia de casi todas las demás naciones africanas, nunca fue colonizada. Cuando las potencias europeas se repartieron a África en el siglo XIX, Etiopía permaneció independiente. Derrotaron a Italia en la batalla ADA de 1896. Mantuvieron su soberanía durante la Segunda Guerra Mundial y lo más importante de todos para nuestra historia, conservaron su independencia religiosa 2000 años. Muchos etíopes remontan su herencia a la época bíblica. Según su apopeya nacional, Cabra Nagas, la reina de Saba, era etíope. Cuando visitó al rey Salomón en Jerusalén, tuvieron un hijo llamado Menelik, y cuando Menelik regresó a Etiopía, según las tradiciones, trajo consigo el arca de la alianza. Y esa misma arca de la alianza, la de Indiana Jones y los cazadores del arca perdida y el cofre cubierto de oro, que contienen los 10 mandamientos originales, escritos por sí mismos, dedo de Dios. Millones de etíopes creen que el arca aún se encuentra en Etiopía, custodiada por una pequeña capilla en la ciudad de Axón. Solo un monje tiene permiso para verla y custodiarla. Es vitalicia. Nadie más puede entrar, ni arqueólogos, ni historiadores. Nadie, creas o no en esto, revela algo importante sobre el cristianismo etíope. Se consideran guardianes del conocimiento sagrado ancestral. Se toman esta responsabilidad muy en serio. El cristianismo llegó a Etiopía en el siglo I, convirtiéndola en una de las naciones cristianas más antiguas del mundo. Los registros históricos del siglo VI describen a Etiopía como un país ya completamente cristiano. Mientras el cristianismo se extiende por Europa, luchaba contra las religiones paganas y era perseguido por Roma. Etiopía ya era un reino plenamente cristiano, y aquí está lo crucial. Desarrollaron su visión del cristianismo de forma aislada. No se vieron influenciados por el concilio de Nica. No les afectó la reforma protestante. No les tocó entre católicos y ortodoxos. Crearon su teología en forma independiente, basándose en los textos antiguos que habían conservado. Y así, mientras Roma editaba la Biblia, eliminaba libros y decía que era ortodoxo y que herejía, Etiopía, en las montañas completamente aislada, seguía su propio camino. Conservaron libros que todos los demás desecharon. El libro de Enoch, el libro de los jubileos, el Apocalipsis de Pedro, el libro de la Alianza, y describieron su Biblia, GZA, una lengua antigua que casi nadie fuera de Etiopía puede leer. Esta barrera lingüística actuó como una caja adicional de protección. Incluso si alguien quería suprimir estos textos, no podía, si no podía leerlos. Etiopía se convirtió en una cápsula del tiempo.
Una instantánea del cristianismo primitivo, antes de que fuera estandarizado, depurado y controlado. Hablemos específicamente lo que contienen estos 15 libros adicionales, porque esto no es solo relleno, son textos que cambian por completo nuestra comprensión de la Biblia histórica. El más famoso es el libro de Enojo, y este libro es asombrosamente, cuenta la historia de un grupo de ángeles llamados los vigilantes. Estos ángeles fueron asignados para observar a la humanidad, pero no solo observaron, se enamoraron de las mujeres humanas y descendieron a la tierra y tuvieron hijos con ellas. Estos son los hijos que fueron llamados Nefilim y no eran humanos normales, eran gigantes, gigantes poderosos, violentos y monstruos que aterrorizaban la tierra. Pero la cosa se pone más oscura. Según el libro de Enoch, estos ángeles no tuvieron hijos con humanos. Les enseñaron conocimientos prohibidos, armas, guerra, cosméticos, hechicería, astrología, corrompieron a la humanidad. Y esta corrupción condujo directamente al gran diluvio. Dios envió el diluvio no porque la gente era malvada, sino porque los ángeles caídos habían contaminado la tierra. Ahora bien, aquí está lo interesante. Los primeros padres de la iglesia citaron el libro de Enoch como escritura sagrada. Judas en el Nuevo Testamento lo cita directamente. Escritores cristianos primitivos como Tatulano o Ireneo lo referenciaron constantemente, pero no con el tipo de iglesia. Decidió que era demasiado extraño, demasiado detallado, demasiado problemático. La historia de ángeles teniendo relaciones sexuales con humanos y creando gigantes se consideró demasiado extraña para el cristianismo tradicional, así que lo omitieron, excepto en Etiopía. Allí lo conservado todavía la leen en los servicios religiosos, todavía la enseña como escritura sagrada y gracias a que la ha conservado, podemos leerla hoy. Podemos ver lo que los primeros cristianos creían realmente sobre los ángeles, los demonios y el mundo sobrenatural. Otro texto crucial es el libro de los jubileos. Este libro relata las historias de Génesis y el Éxodo, pero detalles adicionales que no se encuentran en la Biblia tradicional. Proporciona fechas específicas para los acontecimientos. Describe a los ángeles ayudando a Moisés a escribir la Torá. Contiene leyes y enseñanzas que no aparecen en ningún otro lugar. Ambos libros fueron hallados entre los rollos del Mar Muerto, lo que demuestra que eran ampliamente leídos en la antigüedad, pero solo Etiopía los conservó como escritura oficial. Así, esto es lo que nos queda. Estos textos existen, han existido casi 2000 años, contienen enseñanzas atribuidas a Jesús que nunca aparecieron en la Biblia que leíste durante toda tu infancia. Y esas enseñanzas son específicas, detalladas y sorprendentemente relevantes para nuestro mundo actual. Jesús predijo la corrupción en las iglesias. La vemos por todas partes, ¿verdad? Por supuesto que sí. Advirtió sobre quienes usaban su nombre para obtener ganancias. Los telepredicadores le dan la razón cada día. Dijo que a la verdad la llamarían mentira y a la mentira la llamarían verdad. Qué triste, pero así es. Basta con mirar nuestro panorama político y religioso. Describió una época en la que la fe se convertiría en mera formalidad, en la que la gente adoraría con la boca, pero no con el corazón, en la que se construirían templos enormes, mientras que el verdadero templo del alma humano sería descuidado. Eso ya no es profecía, es documentación de la actualidad. Estos textos etíopes pintan una imagen de Jesús que incomoda a las autoridades religiosas. Un Jesús que valora la transformación interna por encima de la religión externa, que habla a través de los marginados en lugar de hablar de los poderosos, que enseña que todas las personas tienen acceso directo a Dios, que Jesús es peligroso no para la gente común, sino para las instituciones construidas para controlar el acceso a lo divino. Así pues, sigue siendo una gran pregunta. ¿Son auténticos estos textos?
Dijo Jesús, por supuesto que sí. Realmente estas cosas durante esos 40 días después de la resurrección no podemos saberlo con certeza, pero yo sí puedo decir que sí, porque la verificación histórica es imposible. Se trata de textos religiosos antiguos, preservados por una tradición que reclama autoridad apostólica. Lo que sí podemos afirmar es esto. La iglesia etíope es una de las tradiciones cristianas más antiguas del mundo. Su Biblia contiene textos que sus anteriores de la Biblia occidental estandarizada. Su versión del cristianismo se desarrolló independientemente de la influencia romana, y los textos que conservaron contienen enseñanzas que son coherentes con las primeras formas del cristianismo. La fe mística, experiencial y transformadora que existía antes de que se institucionalizara, ya sean palabras que Jesús enseñó o enseñanzas cristianas primitivas atribuidas a él, representan una versión del cristianismo que el mundo occidental suprimió deliberadamente. Entonces, mis amores, ¿qué debemos hacer con esta información? Primero entendemos que la Biblia no es un libro sencillo y directo que cayó del cielo completamente formado. Se trata de una colección de textos seleccionados, editados y compilados por seres humanos con propósitos específicos. Las distintas tradiciones cristianas conservan textos diferentes. Los católicos tienen más libros que los protestantes. Los ortodoxos tienen más que los católicos y los etíopes más que nadie. Ninguna de estas versiones es más correcta que las demás. Simplemente son tradiciones diferentes con historias distintas. En un segundo lugar, reconoce que la versión del cristianismo que aprendiste podría estar incompleta, porque existen enseñanzas, perspectivas y prácticas que en ocasiones se omitieron deliberadamente. Los elementos místicos, el énfasis de la experiencia espiritual directa, las advertencias sobre la corrupción institucional, la prioridad que se da a la transformación interna sobre la religión externa, estos aspectos del cristianismo aún existen. Sí, existen, se encuentran en los textos etíopes, se encuentran en los escritos de místicos cristianos a lo largo de la historia. Se encuentran en tradiciones de oraciones contemplativas, se encuentran en prácticas monásticas, pero no suelen enseñarse en las iglesias tradicionales. No forman parte del programa en las escuelas dominical. No son temas que se predican desde el púlpito. En tercer lugar, y lo más importante, consideremos lo que estos textos tienen sobre la naturaleza de la fe. Y si Jesús realmente enseñó que el reino de Dios está dentro de nosotros, si realmente dijo que lo que importa es la transformación interior más que la religión externa, entonces nuestra relación con lo divino es fundamentalmente personal. No necesitas permiso, no necesitas acceso especial, no necesitas intermediarios. El templo está dentro de ti. Esto no significa que la religión organizada sea inútil. La comunidad importa, la tradición tiene valor, las prácticas compartidas crean conexión. Pero sí significa que la máxima autoridad en tu vida espiritual no es la iglesia, ni es el sacerdote, ni es la Biblia misma. Es tu experiencia directa con lo divino. Es una idea radical. La era hace 2000 años sigue siendo hoy y se conserva en estos textos etíopes que el resto del cristianismo intentó olvidar. La iglesia ortodoxa etíope se asienta en las montañas protegiendo manuscritos que contienen algunas de las enseñanzas desafiantes, provocadoras y transformadoras jamás atribuidas a Jesucristo. Estos textos describen a un Jesús que predijo la corrupción institucional, que valoraba a los oprimidos por encima de los poderosos, que enseñó que la realidad es más compleja de lo que imaginamos, que prometió que su espíritu llegaría donde la religión no puede llegar durante 700 años, mientras la iglesia occidental construía imperios, liberaba guerras y acumulaba riquezas y poder. Etiopía preservó silenciosamente esas palabras peligrosas, hermosas y revolucionarias. Las enseñanzas están ahí.
Las advertencias son claras, las profecías son específicas y la única pregunta que queda es si seremos lo suficientemente valientes y capaces de escuchar, porque lo que revelan estos textos no solo son historia. Es un espejo que refleja la visión moderna del cristianismo, mostrándonos exactamente lo que nuestro amado Maestro Jesús advirtió que sucedería. Y es una invitación a algo más profundo, más real, algo que no puede ser controlado por las instituciones ni confinado en edificios, una conexión directa con lo divino, una transformación personal, un despertar, el fuego del que habló nuestro amado Maestro Jesús, de nuestra chispa divina. Dime, ¿estás preparado? Si todo esto cambió tu perspectiva sobre el cristianismo, no te lo guardes, mi corazón. Exprésalo, manifiéstalo, compártelo con alguien, porque todo el mundo necesita escucharlo. Este mensaje es la verdad que ha estado oculta durante demasiado tiempo. Es hora de que hablemos de ella, ¿verdad que sí? Por supuesto que sí, mi corazón. Yo, la verdad, me motivo por todos los medios para llegar a entender y comprender qué es lo que te voy a compartir en las charlas de metafísica del día de hoy. Y pido mil disculpas porque a veces no tengo el tiempo suficiente para hacerlo, pero el que me queda y el que me acomodo a todas mis obligaciones, lo hago en amor por ti. Para mí ha sido un placer estar contigo, mis corazones. Besitos, los amo. Chao, hasta pronto.